El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. El feriado de la Semana Santa puede hacer olvidar que el Consejo Nacional Electoral, al margen de las leyes y el Código de Democracia, adelantó las elecciones seccionales que en lugar de ser el 14 de febrero de 2027, serán el 29 de noviembre de 2026, aduciendo que el fenómeno El Niño será muy fuerte, aunque los técnicos aseguran que no es posible anticipar con tanta antelación. Mientras tanto, desde la Contraloría se han filtrado un informe de una auditoría a 2 magistrados de la Corte Constitucional antes de ser ellos informados y se publica en un diario que recién fue vendido y tiene nueva administración. La Fiscalía, mientras tanto, ya estaría interviniendo porque en el informe se habla de responsabilidad penal. De estos temas urgentes y del país que va a elegir nuevo fiscal general, hablaremos con 3 profesionales ecuatorianos que siguen los sucesos del país y lo analizan con rigurosidad. Agradezco a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y experto en temas electorales, la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista docente universitaria, y el doctor Sebastián López, constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional. Por cierto, felicitaciones Paulina por su nueva obra Consultorio Penal COIF que presenta el 8 de abril. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítanme justamente iniciar con Paulina para que comente del informe sobre el examen especial hecho por la Contraloría General del Estado a 2 jueces de la Corte Constitucional y que fuera, como mencionaba al inicio, filtrado y difundido con un despliegue inusitado en diario El Universo, que hace poco fue vendido y tiene nueva administración. El Contralor Mauricio Torres ha confirmado después que en los informes hay indicios de responsabilidad penal. ¿Qué implica aquello que viene ahora? Bienvenida, doctora Paulina Araujo, buenos días. Muy buenos días, querida Thalía, siempre honrada de estar en su programa. Un saludo cordial al doctor Oleas, al doctor López y ante todo a su audiencia de Descifrando. Lamentablemente estamos viviendo en el país hechos que nos enteramos por las redes sociales o por medios de comunicación. Y de aspectos de este informe de Contraloría, según se sabe, lo que nos han indicado es que ya fue remitido a la Fiscalía porque hallaron indicios de responsabilidad penal. No sé bajo qué figura delictiva, les soy muy sincera, porque de este informe se entiende le cubría una reserva, y si ya entró a Fiscalía, la reserva es mucho más potente. Justamente ¿por qué? Porque una investigación previa, ¿qué supone? Es una investigación preprocesal penal. Es decir, no porque se mandó a la Fiscalía quiere decir que ya es un proceso, mucho menos que los 2 jueces que al parecer están observados en este informe de Contraloría ya son culpables. Una investigación previa es justamente para validar si en verdad existe o no un delito. Por eso es reservada, para que las personas puedan descargar todo lo que diga el malhadado o bien dado informe de Contraloría, pero nos colocamos ante un hecho gravísimo que un medio de comunicación ya saca un informe que si está en Fiscalía ya está dentro de una investigación previa, con la alarmante noticia que los 2 jueces que estaban siendo observados, analizados
asumo yo, ojalá les hayan permitido presentar documentos, dar soporte acerca de sus declaraciones patrimoniales juramentadas, pues ya con la nota del Universo prácticamente se está prejuzgando, prácticamente ya se está diciendo que esos dos jueces tienen inconsistencias en su declaración patrimonial, lo cual es grave. O sea, la Contraloría, por un lado, dice que ellos no entregaron información, se lavan las manos, nadie sabe cómo Diario El Universo lo obtuvo, quizás a través de Fiscalía, que no lo creo, porque es información reservada de una investigación previa, pero lo duro, y ojalá el país pare este insano círculo vicioso, que ciertos medios de comunicación y las redes sociales ya prejuzgan, sacan un titular que por lo bajo ya le menoscaba el buen nombre de cualquier persona. Se están saltando todos los mecanismos legales. Yo vi un comentario del doctor Ali Lozada que decía que él nunca tuvo conocimiento, no se le notificó con el informe final, pues entiendo yo, de la Contraloría, y del cual se tiene que enterar por la publicación de la prensa. Eso denota que lamentablemente no hay observancia de nuestro ordenamiento jurídico, independientemente de que, en efecto, todo funcionario público, cuando accede al cargo, durante el ejercicio del mismo y cuando sale, tiene que presentar una declaración juramentada de bienes ante la Contraloría, que entrará a analizar si calza, obviamente si concuerdan los datos, qué se puede justificar, qué no. Pero aquí a dos jueces de la Corte Constitucional ya el diario El Universo prácticamente les prejuzgó. Y eso me parece muy grave. Gracias, doctora Paulina Araujo. Sí, además dicho de alguien que maneja con absoluta rigurosidad los temas de estos que son penales, ¿no? Que afectan tanto a la imagen de las personas. Doctor Medardo Oleas, justamente lo que decía Paulina, el juez de la Corte Constitucional, Ali Rodríguez, que es uno de los investigados, puso en su cuenta de ex y dijo lo siguiente: exijan al señor Contralor que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto en cualquier país decente es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución. ¿De qué estamos hablando y qué momento estamos viviendo en el Ecuador? Bienvenido, doctor Medardo Oleas, buenos días. Buenos días. La cosa es más grave. Toda glosa tiene que ser notificada a la persona que está siendo glosada, donde hay responsabilidades civiles o penales. Pero esa glosa no está firme, porque puede ser materia de apelación, puede ser materia de revisión e incluso de una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea, para que queden firme tiene que pasar por una serie de pasos, pero sin respetar el derecho que tiene a una persona a la presunción de inocencia. Que haga esto la Contraloría y más aún un medio de comunicación, me parece que es una barbaridad jurídica, porque lo que estamos viendo es que hay una clara intención de causar daño a dos jueces de la Corte Constitucional sin respetar sus derechos, tanto constitucionales como los establecidos en la propia ley de la Contraloría General del Estado. Entonces, es incalificable lo que están haciendo. Bueno, y esto demuestra el conflicto que ha tenido de forma permanente el presidente de la República con la Corte. Es un ataque permanente sobre el cual hay denuncias todos los días indicándole que la Corte tiene por resolver algunas cosas en contra del gobierno, lo cual no es cierto. En la última resolución mejor le aprobó el pedido de que se haga una enmienda constitucional a efectos de que las facultades de nominación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pase a la Asamblea, pedido presidencial. Entonces veo que aquí las cosas se están manejando de una manera no adecuada, no legal, no constitucional.
Y he visto, doctor Medardo Oleas, en los medios que dicen, en las redes sobre todo, que cómo así, por ejemplo, no se actúa frente al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sí tiene justamente en su declaración un incremento de casi $1 millón que ha declarado justamente él en la Contraloría, y sobre él no hay ninguna acción. Así es, porque aquí las cosas se los hacen de una manera selectiva. Se está viendo a qué personas se ataca, a qué personas se injuria, a qué personas se les insulta y a qué personas no. Entonces, si el Consejo de Participación Ciudadana es afín al gobierno, no les van a tocar, no les van a seguir el juicio político. El Consejo de Participación, por ejemplo, ha sido incapaz de manejar un concurso para la selección de los consejeros del Consejo Nacional Electoral desde hace más de 3 años. Y solo eso sería materia para un juicio en la Asamblea Nacional, juicio político, pero no lo hacen. Entonces las cosas aquí se hacen de una manera selectiva. Por ejemplo, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Tiene 232 organizaciones políticas y solo a 2 de ellas está iniciando un proceso de verificación para ver si tienen el número de afiliados o adherentes. Eso demuestra de que en el Ecuador la justicia no es imparcial, la justicia no es para todos los ciudadanos, sino es una justicia selectiva, contradictoria, especial para ciertas personas sobre las cuales el gobierno considera que son sus enemigos. Qué pena, ¿no? Realmente la deriva que tomó el país. Gracias, doctor Medardo Oleas. Doctor Sebastián López, como profesor de Derecho Constitucional, ¿cómo mira estas investigaciones de la Contraloría, los 2 jueces, Ali Rodríguez y José Julio Terán? Justamente ellos fueron también ponentes en las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de solidaridad y de integridad pública, recuerda. Además, en momentos que la Corte tendría que pronunciarse, ¿no?, sobre el adelanto de las elecciones regionales decidida por Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, doctor Sebastián López, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, querida Talía, doctor Oleas, doctor Araujo, un placer estar acá y tratando de descifrar efectivamente qué es lo que está sucediendo en el Ecuador actual. Con mucha preocupación, yo creo, Talía, que vivimos una erosión democrática, pero a todos los niveles. Los ataques reiterados a la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en la materia dan buena cuenta de aquello. Pero yo creo que esta erosión democrática e institucional está a todo nivel. Fíjese usted, hoy un presidente de la Corte Nacional de Justicia que, a pesar de que conoce que existe una sentencia de habeas data, no se la cumple. Un Ministerio del Trabajo que desatiende una sentencia constitucional que se encuentra en firme. Me refiero al caso de la doctora Villasís para la integración del Consejo de la Judicatura. Es decir, yo creo que hay un ataque sistemático a la institucionalidad y estamos viviendo una erosión democrática acelerada. Y creo que mucho de esto pasa, ciertamente, al hilo de la pregunta planteada de cómo es que se ha filtrado, y lo decía muy bien la doctora Araujo, se ha filtrado una investigación de la Contraloría General del Estado respecto de 2 jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que, si me permite, hay un ataque deliberado y consciente al rol que cumple la Corte Constitucional en una democracia. Y digo esto porque no se ha entendido con claridad cuál es el rol de una Corte Constitucional en una democracia. Las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales a nivel comparado, son órganos guardianes de la Constitución, pero que establecen límites al ejercicio del poder público, por un lado, y por otro lado, yo creo que tampoco se ha entendido, y espero que se me comprenda bien en este diálogo, las Cortes Constitucionales son garantes de los derechos de las minorías. No estoy diciendo que no deben asegurar los principios democráticos mayoritarios dentro de un Estado constitucional. Naturalmente que sí, pero fíjese usted cómo las Cortes Constitucionales y las intervenciones de las Cortes Constitucionales se sobreexcitan o digamos se sobredimensionan en estados en donde el Parlamento tiene un déficit de deliberación democrática y discusión democrática, en donde un ejecutivo realmente ha fallado en su misión constitucional, en donde los órganos de control están desbordados en sus actuaciones y vemos este tipo de calificaciones en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Yo suelo decir, querida Talía, que cuando una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional está sobreexcitado en sus actuaciones, eso es un mal síntoma en la democracia. Es decir, no quiere decir que debamos prescindir de los tribunales. Al contrario,
lo que quiero significar es que alguien no está cumpliendo bien la tarea dentro del orden democrático. Y ese alguien parecería ser centralmente el Parlamento Nacional, con una escasa deliberación en las leyes que se procuran en la Asamblea Nacional, un ejecutivo con estados de excepción recurrentes, y yo creo que todo esto va preocupando y va minando la democracia. Creo que poco a poco se va erosionando la democracia y se va lesionando esta frágil institucionalidad en el Ecuador. Deberían parar estos ataques a la Corte Constitucional y claro, no puede ser que la Corte Constitucional es buena cuando falla a mi favor y la Corte Constitucional es mala y hay que atacarla cuando ha dictado un fallo que a mí no me gusta. Es decir, yo creo que no estamos respetando las reglas del Estado constitucional, del Estado democrático, y es muy peligroso. Es muy peligroso porque creo que estamos llegando a las últimas fibras de institucionalidad que ha representado la Corte Constitucional dentro del Estado. No podemos decir que la Corte Constitucional no haya tenido, sin duda, errores. Yo creo que se pueden criticar varias decisiones de la Corte Constitucional, se pueden criticar los argumentos de la Corte en determinados fallos, pero naturalmente recibir este tipo de ataques dan buena cuenta de esta deriva autoritaria que estamos viviendo. Y yo creo que si no levantamos nuestra voz y no decimos claramente qué es lo que está sucediendo, luego asistiremos a un descalabro acelerado de la institucionalidad y este último resquicio de institucionalidad que viene siendo la Corte Constitucional, y con estos ataques a los jueces de la Corte Constitucional que impide que naturalmente desempeñen su función y dicten los fallos que corresponden, ¿no? Gracias, doctor Sebastián López. Sí, en verdad lo que dijo me hizo acuerdo que en la Asamblea se aprobaban leyes sin apego a las propias normas que ellos han realizado, inclusive leyes, y después no querían que la Corte Constitucional les observe. Yo creo que a veces se hacía a propósito y por eso, como nunca en este país hubo manifestaciones callejeras en contra de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Sebastián López. Doctora Paulina Araujo, ¿qué escenario están viviendo ustedes como penalista? Sobre todo manejan unas temáticas muy delicadas, pero si hay esta imagen de inseguridad jurídica en el país, si la elección de fiscal, que es la máxima autoridad penal en el país, está siendo ya desde ahora, que están todavía en proceso, ya disminuida, observada, porque desde la formación de la comisión calificadora tuvo problemas. ¿Qué estamos pasando? O sea, ¿cuál es la deriva que puede tener el país, Paulina? Bueno, la verdad sí es muy triste el panorama, querida Talía. Mire usted que lo que ocurre ahora en la Contraloría de don Mauricio Torres es repetir las prácticas execrables y que han dañado a tantas personas de la Contraloría de Polit y de Celi. ¿Qué es lo que hacían? Obviamente, muy selectivos, o sea, se iban con dureza contra unos y a otros ni siquiera les observaban nada, con la dichosa remisión de lo que en siglas le ponen el IRP. ¿Qué es esto? Informe de indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Mucha gente se enteraba del contenido mismo del informe, ya cuando les llegaba un papel de fiscalía que tenía que comparecer con una defensa técnica para descargarse lo que la Contraloría había dicho. Es decir, esto no es de ahora, no es de lo que filtró Diario El Universo, no se sabe de dónde sacó la información, si de la propia Contraloría o de la Fiscalía, porque la Contraloría indica que encontró indicios de responsabilidad penal. Y yo nuevamente me pregunto, desde lo jurídico, ¿cuál será el supuesto delito del cual hallaron indicios? Porque lo que deja claro la Contraloría es que al parecer detectó inconsistencias en declaraciones patrimoniales. Yo no encuentro delito alguno en el COIP que diga, si se encuentra una inconsistencia en la declaración patrimonial tendrá la pena de tal. Delito no es cualquier cosa, tiene que ser una conducta descrita en el Código Orgánico Integral Penal. Y una vez más volvemos, usted me hizo la pregunta del concurso de fiscal, el doctor López ya también habló del tema del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente estamos en un punto que se siguen repitiendo patrones de un desprecio por las reglas y normas que nos rigen en el país, del que yo hago lo que me da la gana, me salto la recta razón y la justicia
y nos damos cuenta que está dirigido a ciertas personas, a ciertas instituciones. Y les soy muy sincera, hoy por hoy duele que ante una crítica al poder, el poder ya le considera opositor, ya le considera enemigo, le descalifica sin más. Y la institucionalidad en todos los órganos públicos que está generando en los ciudadanos una profunda desconfianza, sea Contraloría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral, que ya habiendo entregado una agenda de cómo se llevarían a cabo las elecciones, ahora dice que no, que las adelanta. Todo eso, ¿qué onda? La sensación de desasosiego, de que nada funciona de una forma diáfana, correcta, en beneficio de todo el país. Qué terrible, porque los profesores decían siempre no hay pena, no hay crimen sin ley, y si no está tipificado a qué falta le están imponiendo pues, supuestamente sobre todo al juez Lozada, ¿no? Ali Lozada, que ha sido más explícito y ha participado en las redes diciendo que él no ha sido ni siquiera notificado con el informe. Gracias Paulina, gracias Sebastián, gracias Medardo. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente universitaria, el doctor Sebastián López, constitucionalista y también profesor de Derecho Constitucional, y el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y experto en temas electorales. Justamente, Medardo, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral adelanta las elecciones tomando una decisión que la ley no le facultaría? ¿Qué dice la ley al respecto y el Código de la Democracia? Porque inclusive la presidenta del Consejo Nacional Electoral no ha podido explicar por qué hizo el cambio e inclusive ha dicho que hay una diferencia entre elecciones y votaciones, Medardo. Es muy triste lo que pasa en el país. El poder considera de que, repitiendo una frase de un expresidente nefasto por el país, el actual presidente también dirá que es el presidente y jefe de la función ejecutiva, de la legislativa, de la judicial, de la electoral, de la de control. Entonces, cuando no hay respeto a las normas escritas, no hay esa cultura por la legalidad y se quiere ejercer el poder a rajatabla solo para beneficio de un mandatario, se hacen estas cosas. ¿Cuál es el origen de todo este problema? Que la señora Tamarín, como yo le denuncié hace más de 3 años, denuncié que ella ya había arreglado con el poder de turno y que se quedaba para las elecciones del 2027. Todo el mundo me quedó escuchando, me dijo, no, eso no puede ser. Se cumplió. Porque el poder controla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual solo activa los concursos sobre los que tienen... Perdona, Medardo, no se escucha muy bien, o sea, se escucha pero no se entiende del todo. ¿Puedes usar el teléfono directamente, por favor? Claro. Ahí está mejor. Como les decía, el problema del poder es que quiere captar absolutamente todas las funciones del Estado, porque considera que eso es lo que tiene que hacer si quiere irle bien. O sea, es un poder que no respeta la cultura por la legalidad, no tiene esa cultura democrática. Y el origen de todo esto es que la señora Tamaín ya arregló hace más de 2 años, 3 años, con el poder, su permanencia bajo el criterio de que será fiel a los conceptos, principios, necesidades del poder de turno. ¿Cómo puede una persona que pertenece al poder electoral vender sus servicios a quien lo mantiene en la función? Y eso es lo que está sucediendo. No hay justificación, explicación ni respaldo jurídico a la decisión del Consejo Nacional Electoral de anticipar una elección. ¿Por qué?
En el Ecuador las elecciones se hacen para elegir autoridades que tienen un periodo fijo. Por ejemplo, los alcaldes son electos para 4 años y los presidentes son electos para 4 años. Y antes de que termine el periodo, 120 antes, y en el mismo año en que se va a vencer ya el periodo, tienen que hacerse las elecciones para la renovación y elección de las nuevos dignatarios. Eso dice la ley. Pretender justificar la violación a una ley de derecho público es una cosa inaceptable, porque en derecho público solo se pueden hacer las cosas que están establecidas en la ley. No pueden modificarse el arbitrio de la autoridad que tiene que ejecutar una disposición legal. ¿Por qué lo hace? Tal vez el invierno nos moleste en tener unas buenas elecciones, pero señores, si la historia ha demostrado que las elecciones aquí se han hecho cuando hay invierno, cuando hay verano, cuando hay incluso el COVID, se lo maneja bien, porque para la ventaja del sistema electoral el apoyo de las Fuerzas Armadas permite recoger o enviar todo el material con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que sí están preparadas para la logística de transporte y recolección de datos. No hay justificación alguna, pero es lo más grave, acorta todos los plazos, porque lo que hace es simplemente de aquí a 2 meses ya tienen que estar listas las primarias, es decir, que a todas estas organizaciones que no están bien estructuradas, que no tienen un trabajo permanente, les obligan a que en 2 meses hagan las elecciones primarias para nominar candidatos. Y una cosa más grave, todo lo que es el proceso de campaña se lo hace en 14 días, 2 semanas. Yo me imagino si fuera candidato a alcalde de Quito en 2 semanas, ¿qué voy a hacer? O si voy a ser prefecto de Pichincho, de Guayas, provincias grandes, Manaví. O sea, está afectando al derecho de la participación de los candidatos en dar a conocer su perfil y sus propuestas. Y una elección donde no se conozca adecuadamente quiénes son los candidatos y lo que proponen, impide que el ciudadano pueda votar con conocimiento de causa. Todo eso está violando el Consejo Nacional Electoral, que no ha podido dar una justificación lógica, coherente, y cuando comparecen a los medios de comunicación la presidenta y el vicepresidente se enredan en justificaciones que son muy cantinflescas, que ¿cómo se puede pensar que una cosa es la votación y otra es la elección? Cuando a través del voto se eligen a una persona y los votos se cuentan el mismo día en que se está votando, y esos votos ya dan el sustento para saber qué persona ganó. Lo que se con realidad la semana siguiente solamente es escrutinio de actas, y como son elecciones provinciales, ahí termina, con excepción de que un pequeño porcentaje, que siempre hay un 5, un 8%, presentan apelaciones o impugnaciones que pueden llegar al Consejo Nacional Electoral por apelación o al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no entiendo estas confusiones. Y lo más raro de todo es que quienes salen a defender esa posición es el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, demostrando que los interesados en esto son ellos, porque debieron mantenerse al margen de esa muy mala decisión de la señora Tamaín y los consejeros que le están apoyando. Pero es muy triste que se viole la Constitución, no se respete las normas de la democracia establecidas en el país y no se permite el desarrollo de un proceso electoral en los términos legales. Gracias, doctor Medardo Oleas, pero lo que se concluye de lo que dice es un estado de indefensión colectiva, doctor Sebastián López, pero qué cosa más increíble, porque ¿a quién se recurre para hacer que las autoridades respeten las leyes cuando son las que deberían dar ejemplo? Pero, por ejemplo, además manejan, yo creo que hasta la audacia, ¿no? Está puesta en vigencia este momento, porque esta persecución que dicen algunos que están ejerciendo sobre la Corte Constitucional es porque tendrían que pronunciarse ellos ante las apelaciones que han hecho, porque es el órgano competente para hacerlo, pero si le persiguen, le descalifican, ¿de qué estamos hablando constitucionalmente, doctor Sebastián López? Sí, querida Talía, yo comparto esencialmente con lo que se ha dicho acá en este conversatorio. Me preocupa sustancialmente porque en las democracias los contenidos cuentan, son los esenciales, pero también las formas. Fíjese usted, lo decía el doctor Oleas, llegar al absurdo de sostenerlo en una red pública de televisión, que votaciones es diferente a elecciones, y tratar de justificar este tipo de argumentos, yo creo que esto es impresentable. Entonces, me parece ser que la erosión democrática se ha convertido en la regla, y naturalmente el cumplimiento de la norma
hoy es la excepción. No se puede vivir en una lógica de amigo o enemigo. Yo creo que estos espacios de discusión críticas son los que tienen que ir informando la discusión pública, una discusión pública robusta, una discusión pública que sin duda permita contar con los criterios necesarios. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el Consejo Nacional Electoral? Fíjese usted, bajo el argumento de que un informe de la Secretaría de Riesgos, fíjese usted, Talía, resulta ser que hoy la Secretaría de Riesgos llega a advertir un impacto del fenómeno del Niño con fecha, día y hora. Entonces, esto es lamentable, ¿no? Haber cambiado las reglas electorales, y nótese que la Constitución establece que no se podrán cambiar las reglas electorales un año antes de las elecciones. No estoy diciendo yo que efectivamente no puedan existir circunstancias manifiestas, que puedan existir circunstancias excepcionales que lleven a una evaluación coherente por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero por eso decía yo, es que las formas también cuentan. Es inverosímil que se hable de que una cosa son las votaciones que se adelantarían hacia el mes de noviembre, el 29 de noviembre, y que luego se contarán los votos en febrero. ¿Por qué? Para, de alguna manera, dar este velo de legalidad, porque el Código de la Democracia claramente establece y dice que se posesionarán las autoridades el 24 de mayo del año de la elección. Bueno, entonces yo voto en noviembre, los votos los cuento en febrero y naturalmente produzco ahí la elección y se posesionan las autoridades. Perdone, Sebastián, una interrupción ahí, porque realmente es bueno, ¿qué falta de consideración o cómo le creen que es el pueblo ecuatoriano para una manipulación de ese calibre? Porque realmente es, como yo decía, la audacia puesta en juego entre las autoridades que deberían ser las que estrictamente cumplan las leyes y los códigos. Yo diría, Talía, que es audacia ciertamente, pero es un descaro abierto, tratar de forzar, de estirar la norma, de estirar el concepto para simplemente, formalmente, dar un velo de legalidad. Y digo esto porque hoy, volviendo a la discusión, se ha impugnado constitucionalmente esta resolución del Consejo Nacional Electoral y hay algunas cuestiones que tenemos que plantearnos. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, de manera que escuchar ciertas afirmaciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esto de que el Consejo Nacional Electoral es el máximo órgano en periodo de elecciones y que por lo tanto está ausente de un control de constitucionalidad, también es lamentable. Es como suponer que existe un máximo órgano que está ausente del control de la Corte o que existe un órgano que está al margen de la Constitución. Y eso sin duda es lamentable. Otra cosa es las vías adecuadas para impugnarlo. Se han presentado demandas de inconstitucionalidad respecto del acto del Consejo Nacional Electoral. En lo personal, yo no creo que sea posible ni una acción de protección en garantía de control concreto, y me quedan algunas dudas si los argumentos alcanzan para que la Corte Constitucional, en el marco de las competencias, que se me entienda bien, no estoy diciendo que la Corte no tenga la última palabra en cuestiones de constitucionalidad, pero no sé si los argumentos alcanzan para una demanda de inconstitucionalidad de acto administrativo con efectos generales, porque esa es la característica que tiene la decisión del Consejo Nacional Electoral. Es verdad que la decisión del Consejo Nacional Electoral afecta valores esenciales de la democracia, la participación política, la participación en condiciones igualitarias. Yo creo que mina las condiciones de electividad democrática, pero no sé si alcanza las facultades. Lo que sí me queda claro, Talía, es que esta decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral, porque así hay que decirlo, está en abierta contraposición al Código de la Democracia. Repito, el contraste parece más bien una ilegalidad manifiesta antes que una demanda de inconstitucionalidad. Y digo esto porque el Código de la Democracia establece que el 24 de mayo del año de las elecciones será cuando se posesionen las autoridades. Y aquí se ha hecho una interpretación, repito, antojadiza, ya descarada, para decir que una cosa son las elecciones, las votaciones, y otra cosa son las elecciones. En la democracia las formas cuentan, y creo que eso lo hemos perdido. Pero eso no solo se queda al nivel de las formas, va impactando, va minando y va erosionando nuestra democracia. Y nada más y nada menos que lo hace el Consejo Nacional Electoral, el guardián de los derechos de participación y la democracia en el Ecuador. Gracias, doctor Sebastián. Sí, adelante, Medardo, por favor, claro. Mire, para que la ciudadanía conozca, el doctor López está muy claro.
El día que se vota, el día de la elección, ese mismo día se cuentan los votos. No hay otra disposición legal que pueda decirle, señores miembros de la Junta Receptora de Voto, cierren las urnas y cuentan después. No, se cuenta ese mismo día. Y las actas que se generan de la Junta Receptora de Votos se mandan a la Junta Provincial Electoral, que hace el escrutinio de actas. O sea que el proceso está terminado en una semana más. Y termina ahí el proceso porque son elecciones provinciales. Pero lo que acaba de decir el doctor López es muy importante. Este acto administrativo, ¿ante quién se impugna? Él considera que no ante la Corte Constitucional. Bueno, yo coincido eso, pero hay una cosa más grave. El artículo 84 de la ley electoral dice que el calendario electoral lo harán en forma conjunta los miembros del Tribunal Contencioso Electoral con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, cualquier impugnación que se haga al Tribunal Contencioso Electoral es inoficiosa, porque ¿cómo se puede objetar legalmente una ilegalidad ante el órgano que también participó en esta arbitrariedad? Por eso yo decía, estamos en estado de indefensión en el país, Medardo, que, o sea, como se dice a pie, ¿a quién volvemos los ojos? Pero estamos hablando de la legalidad y de la institucionalidad del país. Querida Talia, yo quisiera agregar algo haciendo un paréntesis de lo jurídico. Solo es cuestión de lógica. Si lo que motiva estas decisiones es que tendremos un fenómeno del Niño muy grave, que se esperan lluvias fuertes, inundaciones, deslaves, ¿por qué entonces el Consejo Nacional Electoral desde ya no empieza a cambiar los recintos de los sitios en donde se entiende va a ser la catástrofe y la gente no puede ir? Y adicionalmente yo me pregunto, si ya tienen este panorama, yo no he oído de parte del gobierno, de instituciones estatales, ¿cómo van a prevenir los efectos de estas magnas lluvias, inundaciones y deslaves? Que quizás eso sí es lo que le interesa a la gente. Poder tomar esa información y tomar decisiones al amparo de la ley, el mismo Consejo Nacional Electoral podía hacerlo, desde ya resignar recintos, pero no, se van al extremo con confusión de criterios de la votación y la elección, y al final del día, una vez más, es el ciudadano el que ya no sabe qué hacer, cómo deciden las autoridades, y eso genera un desencanto y apatía que lamentablemente ahonda en que el poder siga haciendo lo que le da la gana. Realmente es conmovedor porque estamos ante esa situación terrible. Medardo, o sea, ¿qué le queda a la población? Porque mire que lo que sucede es que los partidos políticos que deberían ser los que tienen la voz en este país están en la condición que están porque también no han hecho bien su tarea, tienen denuncias, están arrinconados inclusive en lo ético, en lo moral y ahora en lo legal. Bueno, la pregunta que les hice anteriormente puede sonar retórica, pero en verdad, ¿quién se resuelve esto? ¿A quién volvemos los ojos, como decía? A ver, el Ecuador tiene un problema, porque en democracia sin organizaciones políticas no existe, pero las organizaciones políticas tampoco existen. Participación Ciudadana hizo un estudio el año anterior para tratar de visualizar qué hacen las organizaciones políticas, 232 a nivel nacional, y constató que ninguna tiene un local, ninguna tiene una directiva activa, no tienen teléfono, no tienen WhatsApp, no tienen Zoom, no tienen nada. O sea, solo operan frente a una elección donde, claro, ahí sí están activos para prestarse, venderse o alquilarse. Una prostitución democrática inaceptable. Si no hay organizaciones políticas, imagínense ustedes las que se activan a último momento, que solo ellas tienen la facultad de presentar candidatos. ¿Qué candidatos nos van a presentar? Una improvisación total para cumplir la paridad, hombres, mujeres, jóvenes. Entonces, lo único que queda, mi querida Talía, es que la ciudadanía se involucre en un proceso cívico-democrático para acabar con este fraude, porque también los ciudadanos somos culpables de no participar en los procesos democráticos porque repudiamos a la política y a los partidos políticos y a los movimientos políticos. A mí no me interesa, estos son unos sinvergüenzas. Sí, señores.
Pero si usted va a votar porque el voto es obligatorio y resuelve a última hora escoger a los candidatos, no por su perfil, conocimiento o planes que presenta, sino porque es simpático, buena gente o está bonita, comete un error gravísimo y la votación mal efectuada es la que repercute en malas administraciones y nos afecta a todos. Entonces el ciudadano tiene que ser consciente del poder del voto. Solo un voto consciente, responsable, meditado, con una participación efectiva, nos sacará de este gravísimo problema en el que nosotros nos encontramos involucrados. Entonces el llamado es a la ciudadanía, porque seguir lamentándonos de lo que pasa en el país, con esto no sacamos nada. Y debo decir a la audiencia y recordarle que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces de Azuaya y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta. Gracias por participar en este programa al doctor Sebastián López, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y experto en temas electorales, y la doctora Paulina Araujo, reconocida penalista, docente universitaria. Sebastián, usted quería decir algo, pero también quiero plantearle una pregunta. Y si las cosas están dadas así, pongamos hipótesis, porque aquí todo es ahorita hipótesis, hasta lo del anticipo es por una hipótesis, no de que el fenómeno de niño va a ser fuerte. Pongamos que la Corte Constitucional diga que no es legal el anticipo de las elecciones. ¿Qué pasa en el país? Bueno, yo creo que casi que me la ha ido la mente, Talía, porque un poco mi planteamiento al hilo de la discusión de la doctora Araujo y el doctor Oleas iba por ahí. Cuidado, advierto, y esta es una cascarita en el peor de los sentidos a la Corte Constitucional. Algunas voces me parece ser que de manera descontextualizada o desinformada han pretendido advertir que en tiempo de elecciones el Consejo Nacional es la máxima autoridad, como superponiéndose a la Constitución y a la Corte Constitucional, que es su guardián. Y a partir de ahí, en mala hora se ha dicho que si es que la Corte Constitucional se pronuncia, inclusive podría ser motivo de destitución, haciendo una referencia desafortunada inclusive a lo que en el pasado ya habíamos visto, como es que el Tribunal Supremo Electoral en alguna medida destituyó a 57 diputados, me parece. Entonces, cuidado, y se trata de malinterpretar esto en el sentido de que el Consejo Nacional podría llegar, fíjese usted, a la desfachatez de tratar de destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Eventualmente, si la Corte Constitucional estima que existe un mérito constitucional para pronunciarse, primero tendría que hacer una priorización de la causa puesta a su conocimiento. Recuérdese que la vía de impugnación es una demanda de inconstitucionalidad y el doctor Oleas lo dijo perfectamente. No se está impugnando una ley, se está impugnando un acto administrativo de contenido general y abstracto, como es un adelanto de elecciones, y esto podría tomar mucho tiempo, de manera que la Corte Constitucional primero tendría que activar este proceso de resolución, priorizando la causa para resolver en los tiempos adecuados. Yo creo que la Corte Constitucional, vamos a ver cómo están los argumentos, que tienen que ser argumentos jurídicos, decíamos hace un momento, podemos estar de acuerdo o no con la Corte, pero los criterios tienen que ser jurídicos. Esperaríamos que la Corte lo haga pronto, lo haga con buen criterio y que naturalmente se preserven estos valores democráticos, que se preserve la participación democrática, porque es que no es una cuestión menor un adelanto de elecciones, y no es una cuestión menor un adelanto de elecciones en el Estado ecuatoriano. Ya sabemos cómo es que sucede, comparto perfectamente con lo que decía la doctora Paulina Araujo, es que tanto se han preocupado en las formas que inclusive descuidan las cuestiones más lógicas. Acá, a partir
de un estudio de una Secretaría de Riesgos que, por cierto, dio lugar a una dimisión del cargo de uno de sus funcionarios. Casi que yo decía que con fecha, día y hora se nos ha dicho cuáles serán los efectos del fenómeno del Niño y cuándo se producirán, y por eso es que se adelantan elecciones. ¿Qué otras medidas se han tomado para aquello, teniendo presente que en situaciones pasadas y en momentos igualmente de especial preocupación, como puede ser en tiempos de COVID y demás, también la ciudadanía ecuatoriana ha asistido a las urnas a votar? Yo creo que este hartazgo institucional, este hastío y esta fatiga democrática, digamos, va tocando fondo, y naturalmente cuidado con jugar con las cuestiones más esenciales que tienen que ver con el pronunciamiento democrático y la soberanía popular. Democracia no solo es elección cada 4 años, y en el caso ecuatoriano esto es mucho más seguido, porque las elecciones son cada vez que un presidente tiene una iniciativa. Acá todo se lo replantea a nivel de consulta popular. Ya tenemos otra ahí sobre la mesa, ¿no? Una consulta popular que tiene que ver con eliminar atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana que pasen a la Asamblea, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero también tendrá que coincidir de alguna manera con el pronunciamiento de alcaldes y prefectos. Muchas cosas de por medio, y repito, en el Ecuador nada es casualidad. Cuidado con el pronunciamiento de la Corte y sobre todo con lo que se pueda vertir. Estos ataques a la institucionalidad y en concreto a la Corte Constitucional no son casuales y obedecen justamente a los tiempos de erosión democrática que vivimos y a las facultades que la Corte tiene que desplegar para garantizar la supremacía constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales. Gracias, doctor Sebastián López. Doctora Paulina Araujo, sé que usted es experta penalista, da clases sobre derecho penal, pero analizan el país. Sus alumnos, ¿qué le dicen de lo que está pasando en el Ecuador? Porque, claro, llevarle como a un callejón sin salida, ¿no?, a la Corte Constitucional. Quisiera graficar no tan bárbaramente como se hizo exhibiendo en carteles el rostro de los magistrados, que realmente conmocionó más afuera, en el exterior, que dentro de Ecuador, pero igual. ¿Qué le dice del país, de un país? Usted está enseñando a respetar las leyes, a que tomen decisiones sobre las leyes, pero las personas, las instituciones, las autoridades llamadas a respetar las leyes no lo hacen. ¿Cómo es su cátedra en ese sentido, doctora Paulina Araujo? Claro, los alumnos que sienten que, bueno, nos enseñan las reglas, las normas, las instituciones, un análisis crítico de las mismas y que adicionalmente las apliquen éticamente, que eso también tiene que ser recalcado, pero se dan cuenta que en la realidad decisiones del poder no tienen sentido alguno. ¿Qué es el compromiso que uno tiene como docente? Hacerles notar a esos estudiantes que ellos son la esperanza del país, que ellos son el futuro. Por ejemplo, con el tema que arrancamos el panel del día de hoy, hacerles ver que las redes sociales no pueden convertirse en tribunales de justicia, que si un medio de comunicación saca información que tiene cobertura de reserva en una investigación previa penal, ese medio de comunicación está cometiendo un delito. Que se vuelvan los estudiantes, los futuros abogados del país, totalmente críticos a lo que está ocurriendo e intolerables a la vulneración del Estado de Derecho, porque la afectación es general. O sea, yo no pierdo la esperanza, insisto. Adicionalmente, el poder no es eterno. Pero si no intentamos romper este círculo vicioso, seguimos ahondando en formas abusivas del ejercicio del poder. Y en el ámbito penal, los que disfrutan y se benefician de esto son los grandes delincuentes, porque ellos se dan cuenta que las normas cambian frecuentemente, que la administración de justicia es disímil, selectiva, y empiezan a tratar de poner todos sus tentáculos en garantizarse impunidad. Pero sí hay, o sea, en suma es ese contraste. Esto es lo que dicen nuestras normas, que son bastante claras, pero el poder las desconoce. Formar en sentido crítico y ver la importancia de que se le ama al país y hay que rescatarlo y hay que alzarlo. Perdone, Paulina, le va a hacer una pregunta. Gracias, perdone, Paulina, le va a hacer una pregunta un poco personal. Usted
tenía la intención de participar en el concurso para la Fiscalía, y también muchísima gente tenía el entusiasmo de verle a usted participando y quizá como fiscal general del Estado. Pero usted miró la composición del organismo que va a calificar y vio cómo está y desistió. ¿Qué le pasa a una sociedad donde la gente que puede estar la mejor calificada y tener condiciones éticas para hacer una buena función tiene que irse porque las cosas desde el inicio es como construir un edificio y ya se ve que pusieron mal los cimientos, entonces eso va a derruirse? Mire, yo lo dije hace 1 año y medio, más o menos atrás, que me presentaba de candidata para un real concurso de oposición y méritos si era limpio. Partemos del órgano que organiza el concurso. Yo no tengo confianza en el Consejo de Participación Ciudadana. Luego, con un reglamento que coloca personas que van a evaluar que ni siquiera tienen formación penal. O sea, ¿en qué sentido esa comisión de expertos del Consejo de Participación Ciudadana están garantizando transparencia? Porque solo la transparencia... Yo hubiese motivado no solo a Paulina Araujo, que eso es lo de menos, a las mejores y mejores penalistas del país que se la jueguen, que no tengan miedo, que manejen las instituciones jurídico-penales. Docente como soy, ya les he hablado incluso de la interacción con mis alumnos. La lógica me dice, yo me someto a una evaluación ante una persona que tiene igual, pero lo obvio, mayor formación mía, para que tenga incluso la técnica, lo técnico jurídico, sepa qué va a evaluar, y adicionalmente con un talante moral que no deje duda que van a elegir los mejores. De ahí que, compréndame, si el concurso no es limpio, y no solo hemos analizado aquí el descalabro de la institucionalidad, y aparece, o sea, es lo que estamos evidenciando y los hechos nos lo dicen, que sea la autoridad que sea. Ahora está en disputa quién va a asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Cuando el poder quiere poner a alguien, lo va a hacer. Gente preparada que puede estar ahí es descalificada e incluso sometida a calumnias, mentiras. Y esto es muy grave, porque lamentablemente la gente que podría sacar adelante al país, usted le dice sector público y da un paso al costado, porque luego puede terminar, como ahora 2 jueces, defendiéndose en una investigación previa penal. Gracias, doctora Paulina Araujo. Y discúlpeme, pero también Medardo va a hacer una pregunta personal. Me estoy metiendo con ustedes porque son expertos y el país los conoce. ¿Cómo ha visto la deriva en la que ha terminado el Consejo Nacional Electoral? Usted fue vicepresidente cuando se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Cuando se ve tan bárbaramente, por ejemplo, ponerle, como se dice, en capilla a 2 movimientos políticos, sobre todo a uno, Unidad Popular, que habría perdido más de 150,000 afiliados, y ellos están pidiendo, muéstrenos quiénes se desafiliaron, y no hay manera de que les respondan eso. ¿De qué estamos hablando en la institucionalidad, en este caso del Consejo Nacional Electoral, Medardo? El Consejo Nacional Electoral se convirtió en funcional al gobierno de turno, y dentro de esta gran estrategia global, porque el adelanto de elecciones es una parte, comenzaron, por ejemplo, suspendiéndole por 9 meses a la Alianza País, bajo el concepto de que estaba en un proceso de investigación por lavado de activos, y el proceso previo de investigación, como ya lo explicó Paulina, es la parte inicial. No se puede establecer si efectivamente se cometió un delito o quién le cometió. No hay dictamen acusatorio ni han ido a juicio, o sea que debió respetarse la presunción de inocencia, por eso quedó afuera una organización. Al renglón seguido, 2 organizaciones que son las únicas que han tenido actividad permanente, aunque como yo dije hace un momento, la investigación que hizo Participación Ciudadana demostró de que más del 95% de las organizaciones no tienen ni siquiera un local, no tienen adherentes, no tienen nada. A las 2 activas, asimismo, señores, ustedes no tienen afiliado. Se dan el lujo de decirte que Concertación no tiene un afiliado. Eso dijeron. Y que la otra ha perdido 175,000 adherentes. Pero por favor, técnicamente eso no puede sustentar ni manejar el Consejo Nacional Electoral.
Entonces estamos ante una institución fallida, ante una institución que por no vigilar, controlar el funcionamiento de las organizaciones políticas, partidos y movimientos, es lo que nos tiene aquí con una improvisación bárbara en la actividad política. Y eso tiene que terminar, pero nuestras denuncias han sido permanentes y recurrentes desde hace muchos años. Señores, por favor, simples reformas legales. Una, que por ejemplo en la ley de elecciones se ponga que todas las organizaciones políticas tienen que tener un padrón para que se identifique a todos los afiliados o a todos los adherentes, y que en base de ese padrón se elija a los dignatarios nacionales y provinciales mediante el voto directo y secreto. Solo con eso se acaba con los dueños de los partidos y se acaba con ese fraude institucional de pensar que esas organizaciones tienen por lo menos un grupo de ciudadanos que los respalden. Y es tan cierto lo que digo, que se reconocieron, por ejemplo, organizaciones nacionales con 200,000 votos y en la primera elección no sacaron ni 10,000. Entonces, esa es la triste realidad del país. Esta democracia está en crisis y requiere simples procesos para ir estructurando un buen sistema con esas pequeñas leyes. El segundo, por ejemplo, otra cosa más simple, el fondo partidario, el fondo electoral, utilicen los señores para capacitación, pero la capacitación no les vamos a dar que hagan ellos, que lo haga la academia, que por ejemplo las facultades de medicina estructuren una capacitación para todos los que quieran hacer políticas, para que se estructure una política pública de salud, asimismo las otras facultades, política pública de educación, etcétera. Hay formas, con simples trabajos que se puedan hacer, con simples reformas de la ley, que lamentablemente el poder de turno no lo quiere hacer porque saben que entre las debilidades que tienen también es esa, no tienen una estructura sólida, coherente, organizada, solo tienen una organización que se activó con triunfo, porque ahí sí llegan una cantidad de gente a quererse afiliar porque saben que ese es el modo de obtener un puesto en la función pública. Gracias, doctor Medardo Oleas. Y cierro con Sebastián, tenemos ya unos 2-3 minutos, pero me encanta y les agradezco en verdad el análisis crítico y el análisis desde la realidad de lo que significa la legalidad, el derecho en el Ecuador. También quiero preguntar en Cuenca cómo recibieron este adelanto de las elecciones y la decisión de que este informe de la Contraloría que se hizo público y que ha pasado supuestamente ya a la Fiscalía, Sebastián López. Querida Talía, yo creo que una pregunta absolutamente pertinente y los colegas del conversatorio lo han dicho estupendamente, lo han respondido. Hubiese sido un lujo realmente tenerle a la doctora Araujo como fiscal general de la República, pero ya sabe usted las condiciones, cómo limitan y quiénes califican y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Un querido profesor, digamos, universitario, ex presidente del Tribunal Constitucional Español, el doctor Francisco Tomás y Valiente, decía lo siguiente: la vigencia y el prestigio de las instituciones depende de lo que ellas hacen, pero también de lo que se hace con ellas. En el Ecuador, ni las instituciones ni las reformas han alcanzado para dar buena cuenta de todo lo que se está haciendo con ellas y cómo se va desacreditando la institucionalidad en nuestro país. ¿Cómo hemos visto el adelanto de elecciones? Pues bueno, primero como incredulidad, parecía una noticia un poco increíble que se adelanten las elecciones y sobre todo por los justificativos que se esgrimían en torno al adelanto de las elecciones. Me queda pensar y decir que la movilización ciudadana en los mejores términos, estoy pensando en una participación crítica, en una participación informada, creo que va siendo los únicos espacios que de alguna manera van siendo los rescatables para que el poder público frene esta voracidad. Mire el ejemplo que tuvimos en Cuenca hace un tiempo atrás y cómo frente a este relato que se nos viene manifestando, la realidad es otra, ¿no? En el tema del agua. Parecía que esto era algo que se iba a dar en la ciudad de Cuenca, el tema de la explotación minera en zonas, digamos, en donde de recarga hídrica, donde está prohibida, y solo una movilización respetable, una movilización pacífica, una movilización de altura fue posible para que el poder público reoriente esta política pública. Yo creo que no debemos perder la esperanza, como decía la doctora Paulina Araujo, y también las universidades, y aquí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Las universidades, los profesores, tenemos un rol fundamental para construir democracia, para construir una sociedad informada, pero sobre todo crítica de lo que está pasando, que no nos vengan y nos cuenten sin más que hay una única verdad.
Yo creo que tenemos que tener un ojo crítico con todo lo que está sucediendo, y creo que estos espacios con gente sin duda del nivel del doctor Oleas y del doctor Araujo contribuyen a este debate y a esta discusión. Gracias, doctor Sebastián López. En verdad me quedo muy contenta y creo que la audiencia valorará el gran análisis que ustedes han hecho. Permítanme aquí hacer la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿Quién ha ido mal esta semana? Medardo Oleas. Le ha ido muy mal al Consejo Nacional Electoral por su actitud violatoria a la ley de elecciones. Sebastián López. Yo diría que a la democracia y a la Corte Constitucional. Paulina Araujo. A la institucionalidad del país y a la forma grotesca en cómo se está ejerciendo el poder en varias instituciones del Estado. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, que además es Pascuas, Medardo Oleas, ¿a quién ha ido bien? A los ciudadanos ecuatorianos que han podido salir a expresar su fe en las procesiones que se han dado en todo el país. Sebastián López. También creo que a la ciudadanía. Paulina Araujo. Al caso de David Romo, al joven que desapareció hace más de una década. Se levantó su archivo. Ojalá se haga justicia. Ojalá. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.